Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos. Muy bien, hemos estado escuchando a nuestro apóstol sobre los cielos abiertos. Él ha estado hablando, ¿cierto?, sobre este tiempo que hemos entrado, estos 21 días, y qué importante poder tener esa visión, poder recibir la visión. Es muy importante, amados, que nosotros podamos ser como el pueblo de Israel, como ese Eliab, Besaleel, ¿cierto?, que en el caso de Moisés recibe el diseño de Dios en relación al tabernáculo y todos los elementos que componían el tabernáculo, y él baja la visión que Dios le dio y se la traslada al liderazgo y luego al pueblo. Entonces, es muy importante que nosotros podamos empaparnos de esa visión que Dios ha traído para estos 21 días, y uno de los puntos importantes está relacionado con los cielos abiertos. No sé si usted se alegra, no sé si entiende, alcanza a percibir lo importante de lo que son los cielos abiertos. Nosotros vemos en la Biblia muchos casos cuando hay cielos abiertos. Yo les mencionaba uno hace un momento, ¿cierto?, cómo se abren los cielos. Jesús obedece, se bautiza y se abren los cielos y viene el Espíritu Santo y desciende como paloma. Hay una manifestación sobrenatural especial que le permite a Jesús ser bautizado también con el Espíritu Santo, Jesús el hombre, el Hijo del Hombre, y poder entrar en este tiempo del desierto, de estos 40 días, ¿cierto?, donde fue probado todos los días, y vemos solamente 3 tentaciones que quedaron escritas. Entonces, vemos que hay una preparación, hay algo que provoca cada vez que nosotros nos presentamos delante de Dios, que los cielos se abran. Algo tengo que hacer, algo tenemos que hacer para que los cielos se abran. No se abren por abrirse, no se van a abrir porque nos quedemos sentados. En la Biblia nosotros encontramos hombres y mujeres que algo hicieron, tomaron una acción, una determinación en su vida que provocó que los cielos se abrieran. Jesús es uno de ellos. Otro ejemplo es Daniel. Daniel entra en un tiempo de 21 días de oración y ayuno. Y en ese tiempo de búsqueda, ¿qué ocurre en los cielos? Mientras él intercedía, mientras él oraba, ¿qué pasó en los cielos? Había una batalla, una guerra espiritual, donde estaba aquel principado, el príncipe de Persia, que hoy en día es Irán. Él tiene un príncipe de Persia, maligno obviamente, así como Miguel es el príncipe de Israel. ¿Cuántos se alegran por eso? Gloria a Dios. Entonces, vemos claramente que hay algo. Daniel comienza a orar, comienza a interceder y pasa algo en los cielos. Viene Gabriel con el mensaje tan importante para el pueblo de Israel. ¿Cuál era ese mensaje? La semana 70. ¿Qué iba a suceder en la semana 70 de Daniel? Que eso quedó en pausa y va a ocurrir, ¿cierto? Usted ya más o menos lo sabe, en la gran tribulación. Ahí comienza el proceso en los primeros 3 años, donde descienden los 2 olivos, aquellos varones de Dios, y comienza el proceso donde donde Jacob, ¿cierto? Hoy en día la angustia de Jacob es quedado solo, completamente solo, abandonado por todos sus aliados y amigos de las naciones, y se produce una de las guerras. Entonces, ¿qué ocurre? Viene la angustia de Jacob, pero ahí vienen estos 2 olivos. Ahí se presentan y comienzan a hablar y a presentar al Mesías, a Jesús el Cristo. ¿Y qué ocurre? El pueblo, los jacobitas, comienzan a volver su corazón a Dios. Aleluya, aleluya, y reconocen a Jesús
a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías. Qué glorioso, hermano. No sé si se alegra. Nosotros como ya estamos salvados. Allá ellos, no, alegrémonos. Alegrémonos por conocer la historia futura. Gloria a Dios por eso. Entonces, y hay una guerra en los cielos. Pero ¿qué ocurre? Dios envía al príncipe Miguel a pelear esa batalla. Vence, ¿cierto?, al príncipe de Persia, y Gabriel, que estaba encarcelado, es liberado y viene y le entrega el mensaje. Le dice: desde el día que dispusiste tu corazón para oír y entender, entonces fueron oídas tus oraciones, tus peticiones. Entonces vemos que la oración, que la intercesión, que el ayuno, ¿cierto? Todo esto que hizo Daniel provocó que los cielos se abrieran. Provocó que viniera la revelación. La revelación. Aleluya. Gloria a Dios. Otra experiencia lo vive Pedro. Cuando Jesús pregunta y le dice: ¿vosotros quién decís que soy yo? ¿Qué dice el pueblo, cierto? Unos del Juan el Bautista, otros Elías. ¿Y vosotros quién soy yo? Y Pedro, cierto, levanta la mano y dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús, cierto, le dice: oh Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces ahí vemos que el Padre que está en los cielos, en su trono, y que gobierna los cielos y gobierna la tierra, porque también gobierna la tierra. Él dice en su palabra que de Él es la tierra y su plenitud, y todo lo que en ella hay, lo que en ella habita, todo es de Él. ¿Me dice amén? Entonces vemos que hay revelación. Cuando Jesús le dice te lo reveló, es apocalipto, que habla de la revelación de quién es Cristo. Es muy importante que se nos revele Cristo. ¿Quién es Cristo? No solo en el conocimiento, sino en nuestras propias vidas. En todas las áreas de nuestra vida, que podamos comprobar que quién es Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros se cumpla. Si Él prometió sanidad, comprobemos que hay sanidad. Si Él prometió liberación, comprobemos que hay liberación. ¿Me dice amén? Aleluya. Entonces vamos a hablar de estos lugares, vamos a hablar un poco sobre los cielos abiertos. Y en relación a esto, es muy importante recuperar. ¿Qué cosa vamos a recuperar? Las llaves del conocimiento. Aquí hay algo que ocurrió, ¿cierto? Y que todavía está en muchas congregaciones, ¿cierto? Donde muchas veces la religiosidad, los religiosos, ¿cierto? Pero también aquellos que enseñan nuevas doctrinas, que enseñan lo que conocemos como iglesias emergentes. Entonces vemos que van dañando la doctrina, ¿cierto? Un apóstol dijo una vez que nadie se pierde, ¿cierto? Nadie se salva por doctrina, pero se puede perder por doctrina. Ejemplo, hoy en día la iglesia emergente habla que no viene la parusía, que no existe la parusía, sino solo la epifanía. ¿Qué es la parusía? La venida en secreto, la que estamos esperando nosotros, ¿cierto? Y la epifanía es la que dice Apocalipsis y Mateo 24, que es donde todo ojo le va a ver, presencial, ¿cierto? Viene de los cielos. Entonces, ¿qué dice esa corriente espiritual? Que Cristo no va a venir ahora, y por eso que establecen la conquista de los 7 montes, de los reinos, el reino ya. Entonces, esa doctrina trae confusión a la iglesia, de ministros de distintos tipos, y que muchos lo siguen.
y trae confusión. Entonces el corazón de los hijos de Dios comienza a entrar en una disyuntiva. ¿Viene o no viene el Señor? Y comienzan a sembrar la duda. Entonces hay una guerra en cuanto al conocimiento, en cuanto a la ciencia, y eso no es nuevo, eso parte en Génesis, cuando el hombre, la mujer y el hombre comen del árbol, del fruto del bien y del mal, de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, y se les abrieron los ojos. Entonces hay un conocimiento que todo el mundo está buscando. Daniel también lo profetiza cuando él señala que en el último tiempo, postrer tiempo que estamos viviendo ahora, de Cristo en adelante, dice que la ciencia aumentaría. ¿Ya? Y nosotros vemos que desde el 1900 en adelante cómo la ciencia evolucionó. Usted coloque, googléelo y va a buscar desde el 1900 en adelante todos los actos, todos los descubrimientos, las innovaciones, todo lo que ha sucedido en adelante. Y le van a faltar páginas para leer todo, desde el descubrimiento del silicio, donde se crea el primer transistor, y de ahí viene toda la era electrónica, internet digital y todo lo que vemos hoy en día. Solo un ejemplo. De ahí viene todo. Porque sin eso no hay inteligencia artificial, no hay máquinas inteligentes, no hay robótica, no hay nada, porque todo eso está basado sobre el silicio. Entonces vemos que hay un crecimiento, y en Lucas 11, versículo 52 dice, hay un juicio de ustedes, maestros de la ley, que se han apoderado de la llave del conocimiento, pero ni ustedes mismos entran ni dejan entrar a los que quieren hacerlo. ¿Se dan cuenta? Aquí está hablando de los maestros de la ley, los maestros de la Torá, los doctores de la ley, los eruditos de la ley, de la palabra, los que, cierto, pueden estudiar muchos años en una universidad, pero cuando uno los escucha, enseñan doctrinas equivocadas. Es mucho más humanismo que la misma palabra. Entonces, mucha filosofía. Entonces, vemos que en el tiempo de Jesús, estos doctores de la ley, estos maestros, se habían apoderado, se habían adueñado de la llave del conocimiento. Y ese conocimiento, por ende, el cielo se había cerrado. Y por ende, el Señor no les habló durante más de 400 años, de Malaquías hasta Mateo. Hay un silencio de parte de Dios. Dios no le habló. Entonces, ellos tomaron el control de la información, tomaron el control del conocimiento de la Biblia, en este caso de la Torá o del Tanaj. Torá son los 5 libros de la Biblia, el Tanaj, el 39 libros de la Biblia del Antiguo Testamento. Entonces, ellos toman ese conocimiento y ellos le dan su propia interpretación. Entonces comienzan a darle mayor énfasis a las costumbres, a los ritos, en lugar que la palabra. ¿Está conmigo? Entonces, necesitamos recuperar esa llave. ¿A cuánto se le ha perdido una llave? A más de algunos se nos ha perdido una llave, ¿cierto? Qué complicado, ¿cierto? Yo conozco a alguien por ahí que se le perdió una llave y entró a su casa con una botella, la dobló de plástico y por ahí no sé cómo entró. Entonces, pero lamentablemente estas puertas no se pueden abrir de esa forma. Estas puertas se abren solamente con la llave correcta. ¿Cuántos tienen la llave? ¿Tiene llaves? Bien, entonces vamos a ir en este proceso de descubrimiento donde la iglesia debe entender que sin conocimiento no hay revelación. El pueblo pereció, ¿por qué? Le faltó el conocimiento. Le faltó el conocimiento.
Hasta en lo natural, si un médico no tiene el conocimiento, ¿cierto? Y no se le enseñó que no hay que dejar las tijeras dentro después que opera, como ha pasado. Entonces, hay enseñanza, hay conocimiento. Y el conocimiento, si nosotros no vamos en esa búsqueda y seguimos entendiendo lo equivocado, ¿cierto? Eso nos va a llevar al error. Por eso que debemos recuperar, debemos ir en la búsqueda de ese conocimiento. ¿Qué conocimiento? Aquí lo vemos. Conocimiento en el griego es gnosis. Habla de ciencia y de conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento? Conocimiento de Dios, de la verdad espiritual. Como iglesia debemos recuperar la ciencia, el conocimiento acerca de Dios, acerca de su reino. Como yo les mencionaba, ha habido un adulterio espiritual donde las corrientes, ¿cierto?, han adulterado la palabra, lo cual ha impedido a muchos cristianos poder conocer realmente al Dios vivo, conocer realmente a Cristo, Jesús nuestro Señor. Por eso que es de pocos, por eso que había una Ana que estaba en el templo y conoció a Jesús, el Mesías. Por eso que había un Simeón en el templo y conoció a Jesús, el Mesías, porque estaban esperando la redención. Es como nosotros estamos esperando la parucía, la venida del Señor. Poquitos la están esperando. Comprendo perfectamente. Ana y Simeón eran dos, y aquí 3 amenes. Pero nos vamos a superar. Entonces, esto es para ti, hijo, hija de Dios. Dios te ha dado las llaves del reino de los cielos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Las llaves en plural. Veamos lo que dice Mateo 16, 19. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo. Y lo que desates aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. ¿Se dan cuenta que cuando hablamos de cielos abiertos, una de las características de los cielos abiertos es que alguien ocupó una llave para abrir los cielos? ¿Está conmigo? ¿Cuántos tienen la llave? ¿Usted sabe abrir el cielo? ¿Sabe abrir el cielo? Si no lo sabe, hoy día lo va a saber. Amén. Te daré. Yo les mencionaba, es una acción. La llave es tomar la llave y abrir una puerta. Abrir una puerta, hay una acción. Quiero entrar a un lugar, abro esa llave. Quiero entrar a la casa, abro esa llave. Quiero entrar a la oficina, abro esa llave. Quiero entrar al templo, abro esa llave. Entonces esa llave, las llaves del reino son varias llaves que nos permiten a nosotros poder entender qué cosas hacen estas llaves para que los cielos se abran. Yo les mencionaba una de ellas, ¿cuál era? La oración, muy bien. La oración es una. ¿Cuál es la otra? De los ejemplos que yo le di, tenemos la oración de Daniel. Malaquías, ¿cuál sería la llave? El diezmo, muy bien. Y en Jesús, ¿cuál sería la llave de la venida del Espíritu Santo? El bautizo, la obediencia, ¿cierto? El bautizo, muy bien. Entonces, ahí tenemos 3 ejemplos, hay muchos más claramente. Entonces, esta versión NTV dice que todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo. Todo lo que permitas en la tierra será permitido en los cielos. ¿Ven la diferencia? Todo lo que ates, el atar está ligado con el prohibir y el desatar está ligado con el permitir.
Vamos a ver qué significan estas palabras para entender casos en la Biblia. La palabra atar en el griego es deo. No deo, ¿cierto? Deo. Fome. También significa prohibir, literalmente atar. Atar. Restringir, poner bajo autoridad de y encadenar. ¿Se dan cuenta? La palabra deo lo que significa prohibir, atar, restringir, poner bajo la autoridad de encadenar. El endemoniado gadareno, ¿sobre qué autoridad estaba? ¿Bajo qué autoridad estaba? ¿Quién? Fuerte. ¿Las legiones? Muy bien, muy bien. ¿Cierto? Sobre el enemigo. Estaba atado sobre quien estaba sobre él, las legiones de demonios. Entonces, la iglesia, nosotros como iglesia debemos entender que Dios delegó a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos hay acá? A sus ministros les delegó poder y autoridad. Autoridad, exousia, autoridad para echar fuera demonios. Entonces hay una autoridad en tu vida. Si tú eres discípulo de Cristo, hay una autoridad en tu vida. Tú tienes la autoridad. Si hay un conflicto en tu casa, si hay algo paranormal, como le dicen algunos, ¿cierto? Tienes la autoridad de atarlo. Amén. Bien. Pero también tienes la autoridad para declarar, decretar la palabra del Señor. Lo que Dios ha dicho. Y esa palabra que Dios ha determinado, Dios va a respaldar su palabra para ponerlo por obra. Eso es lo que dice en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo vemos en Lucas cómo Jesús iba detrás de su palabra, respaldando la palabra que iba en boca de los ministros, de los apóstoles, con señales y milagros que le seguían. ¿Se dan cuenta? Entonces Dios respalda su palabra. Luego vemos luo, que significa desatar. Luo. Usted cuando esté desatando diga, luo. Desato, luo. También significa soltar de las cadenas. Libre, deshacer, destruir, derribar. ¿Ya? Soltar las cadenas, traer libertad, deshacer, destruir, derribar. Estos conceptos son importantes para lo que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Como iglesia, nuevamente, debemos entender que nosotros, Dios nos ha dado autoridad para poner en libertad al que está oprimido. Muchas veces sucede que tal vez usted no tiene la suficiente autoridad para poder hacer frente al enemigo. Y se siente atado, se siente oprimido, se siente depresivo. Pero, gloria a Dios porque está en la casa de Dios. Gloria a Dios porque aquí está el Espíritu Santo. Y gloria a Dios porque hoy va a salir libre. Dios, esta palabra luo, miren lo que significa, es poner fin a una situación. Y este versículo es tremendo, hermano. Miren, me voy a adelantar un poquito. No me voy a adelantar todavía. Es poner fin a una situación. Cuando viene Cristo a nuestras vidas y hay algún tipo de atadura, cuando viene Cristo y nos desata, nos hace libre, Él pone fin a ese tormento. Gloria a Dios. Fin a ese tormento. El endemoniado vino Cristo y puso fin a su tormento. Nunca más fue atormentado. A nosotros nos toca ministrar. Niños, jóvenes, adultos, hombres y mujeres, ancianos, que están atormentados muchas veces.
en su trabajo, porque hay alguien que practica la brujería, el ocultismo, y se sienten oprimidos. Hay un familiar que lo practica, o distintos tipos de opresiones, persecución, hostigamiento laboral. Entonces, claramente hay una manifestación y empiezan a sentirse oprimidos. Y nos toca ministrar, nos toca orar por ellos y vemos la misericordia de Dios. Vemos el respaldo del Señor a su palabra y a nosotros también, y cómo el Señor va liberando, va sanando, va restaurando, va haciendo milagros extraordinarios. ¡Qué glorioso es el Señor! ¡Aleluya! ¡Qué lindo es el Señor! Llaves de autoridad que sirven para atar al hombre fuerte. Aquí hay un ejemplo de atar. La palabra atar, deo, Mateo 12:29. O de nuevo, ¿cómo podría alguien irrumpir en la casa de un hombre fuerte y robarle sus posesiones si primero no le ata? Después de esto puede saquear su casa. Aquí hay una situación donde había un joven que era sordo-mudo, ¿ya? Sordo-mudo. ¿Qué es lo que ocurría en el plano? En el plano terrenal, ese joven no podía oír, no podía hablar. La ciencia lo había ya desechado, no tenía opciones. Tal vez no estaba la tecnología, obviamente, como la que hay ahora, que también en ciertos momentos, no en todos, permite ayudar este tipo de deficiencia, ¿cierto? Sin embargo, cuando Jesús lo ve en él que había un espíritu sordo-mudo. Miren, es importante hacer la diferencia. Es importante entender por la palabra que hay enfermedades biológicas, naturales o provocadas por el hombre, pero también hay enfermedades que son provocadas por espíritus inmundos. Y eso nosotros lo vemos en los evangelios cuando Jesús iba predicando el evangelio por todas las ciudades, los pueblos. Luego iba sanando a todos los enfermos y a aquellos que eran, eran atormentados por espíritu inmundo. Y ahí hace la diferencia. Había un tipo de enfermedad, algunas enfermedades que las provocaban los espíritus inmundos. Y de este caso que estoy hablando, fue un espíritu que Jesús vio en el plano espiritual. Dimensión terrenal, la nuestra que vemos acá, pero en la dimensión espiritual, ¿esa es la hora? Uy, que es tarde. Estaba él, ¿cierto?, viendo al espíritu. Y cuando lo reprende, el espíritu sale y el joven comienza a oír y comienza a hablar. Y ahí le dicen a Jesús, este no echa fuera demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces, eso fueron el mensaje que les entregó los religiosos, porque no entendían lo que estaba sucediendo. Por eso es mejor, cuando ocurra algo, no juzgue, no critique. Aprenda. Entonces, ¿qué ocurrió? Y ahí Jesús trae este ejemplo. Y dice, en otras versiones dice, ¿acaso para entrar a la ciudad, para entrar en la casa del hombre fuerte y tomar el botín, no hay que atarlo primero? Y luego, ¿cierto?, tomamos ese botín, las ganancias, esas riquezas. Entonces ahí enseña el atar, que al mundo espiritual hay que atarlo. Y esta es una llave del reino de los cielos. Cuando hay cielos abiertos, hay manifestaciones espirituales. Cuando hay cielos abiertos en una congregación, en un lugar, en una familia, hay manifestaciones espirituales de liberación.
se pueden dar, pero hay liberación. Entonces, ¿está conmigo? Amén. Luego vamos a ver ahora lo que es el desatar. Las llaves de la revelación sirven para destruir las obras del diablo. Miren esta palabra, Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. El que viola la Torá como un estilo de vida procede del diablo, pues el diablo es transgresor desde el principio. Para esto fue revelado el Mesías de Dios, para que destruyera las obras del diablo. Ahí está la palabra luo. ¿Se acuerda cuál era la palabra luo? Servía para desatar. Desatar. Entonces, pero esa palabra tenía varios significados, ¿se acuerdan? Ahí está. Soltar las cadenas, hacer libre, destruir, derribar, pero acá en blanquito o negrita dice poner fin a una situación. Entonces yo les mencionaba eso, ¿por qué? Porque cuando Cristo viene a nuestras vidas, cuando el Hijo de Dios se manifiesta, esa palabra es faneros, que habla de una manifestación real, genuina, presencial, donde uno vive una experiencia de sanidad, si está enfermo, de liberación, si está atormentado. Entonces vive un milagro de Dios en su vida, donde los cielos se abren, donde hay respuestas. A veces hay cielos que están cerrados porque hay un príncipe de las tinieblas que está impidiendo que esa bendición económica venga a tu vida. ¿Está aquí conmigo? Dígame amén. Entonces vemos que aquí Jesús prometió, aquí hay una promesa para nosotros. Para esto fue revelado, faneros, para esto se manifestó, ¿quién? El Hijo de Dios, nuestro Señor. ¿Para qué? Para que destruyera las obras del diablo. Las obras pueden ser maquinaciones, pueden ser artimañas, pueden ser ataques, pueden ser todo lo que el enemigo y el mundo espiritual representa a través del diablo, adversario, los que nos quiere hacer la vida cuadrito. Entonces vemos que hay una palabra de Cristo, una palabra de Dios que dice que el Señor se va a encargar de luo, poner punto final a esa situación de enfermedad, poner punto final a esa situación de tormento, poner punto final a esa situación de escasez económica, a esa falta de trabajo, a esa falta, ¿cierto?, de restauración, a esa falta de algo que estés viviendo, de depresión. Dios va a poner punto final. ¡Aleluya! Esos son cielos abiertos. Cielos abiertos. Gloria a Dios. Voy a ir rapidito con lo que me queda de tiempo. Aquí ya, fíjense este otro caso. Marcos 7:32, traen un sordo mudo y le rogaban que le impusiera las manos. Doctrina de imposición de manos. No cualquiera puede poner manos a otros. No cualquiera puede profetizar a otros. Ojo con eso. Pero Jesús le rogaban que impusiera manos sobre aquel muchacho sordo y tartamudo. De ahí viene la doctrina de imposición de manos. ¿Para qué? Para sanar, para liberar. Uno impone manos para sanar, liberar, ministrar, consagrar, etc. Entonces, y apartándolo de la multitud, cuando estaba a solas con él, le metió los dedos en las orejas. Poniendo saliva en sus dedos, le tocó la lengua. Miren la forma como operó el Señor. ¡Wow! ¿Cómo estaría si le hicieran eso? A ver, venga para acá. Deje tocar su lengua. Deje meterle los dedos
en la oreja, en el oído. Seguimos. Y levantando los ojos al cielo, gimió. Jesús gimió profundamente y dice, éfata, que significa sean abiertos tus oídos, tus ojos, tu lengua, perdón. E inmediatamente fueron abiertos sus oídos y se le soltó la atadura de su lengua. La atadura de su lengua, y hablaba perfectamente. Hay ataduras en cristianos que no pueden hablar de Cristo. Hay ataduras en cristianos que cuando están en problemas no pueden clamar a Dios, no pueden orar a Dios. Hay ataduras que te impiden reconocer a Cristo, que te impiden declarar a Jesús en tu vida. Esas son ataduras. Hay ataduras que te impiden alabar su nombre, bendecir su nombre. Hay ataduras que te impiden orar. Hay ataduras que te impiden leer la palabra. Hay muchos tipos de ataduras. Pero la lengua es muy importante. Porque si tu lengua está atada, ¿cómo vas a declarar las palabras del Señor? ¿Cómo vas a proclamar su mensaje a favor de tu vida? ¿Cómo le vas a decir, Señor, estoy enfermo y tu palabra dice que por tu llaga yo fui sanado? Entonces la lengua se puede atar, pero bendito el Señor que Él trae libertad. Él, ¿qué dice? Dice que Él desató inmediatamente y hablaba perfectamente. Esta es una noche de sanidad. Es una noche para el que cree, una noche de liberación. Esas ataduras se van a caer, se van a romper. El caso de la mujer encorvada, había allí una mujer durante 18 años. ¿Quién ha vivido una enfermedad por más de 18 años? ¿Hay alguien? Gloria a Dios, nadie, qué bueno. Esta mujer tenía 18 años, causada por un espíritu inmundo que la encorvaba y de ninguna manera podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Aleluya. Y Dios te dice en esta noche, mujer, hombre, has quedado libre de tu enfermedad. Bendito sea el Señor. Dios trajo libertad. Dios trajo libertad. Dios trajo libertad a esa mujer. Cuando Cristo se manifiesta, hay libertad para nuestras vidas. Aleluya. Y Jesús le dice acá en el versículo 16, y esta, que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debía ser libertada de esta ligadura en día de reposo? Entonces vemos que Cristo en el día de reposo va a traer libertad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios te quiere dar reposo. Él es tu reposo. Él es tu Shabbat, Él es tu reposo diario, permanente. Si tú estás en Él, eres un candidato, eres una candidata para que el Señor te llame en esta noche y te diga, ven mujer, ven hombre, sé libre de tu enfermedad. Esta es tu noche. Si tú estás en Cristo, en tu reposo, en Él, esta es la noche para ti. Aleluya. Bendito es el Señor. Y por último, lo vamos a dejar hasta aquí, la muerte de Lázaro. Juan 11:43. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, y los pies y las manos atados con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadlo y dejadlo ir. Aleluya. Hay cosas que nosotros necesitamos hacer. Tú tienes que quitar las vendas, tal vez de tu propia vida,
o de tu familia, o de tu amigo, o de tu hermano. Pero Dios ya ha declarado su palabra. Él ha dicho: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. El Señor va a traer en esta noche libertad. Te va a desatar cuando hay cielos abiertos. Esta es una llave de Dios, la llave del reino de los cielos, las llaves de sanidad, las llaves de liberación, las llaves que el Señor nos ha dado por su palabra, para que puedas ser libre, para que puedas recibir libertad. Libertad. Te invito a ponerte de pie. Todos aquellos que quieren que oremos, vamos a imponer manos y vamos a orar. Que tengan alguna enfermedad, que tengan alguna situación que necesiten ser liberados, necesiten ser sanados de su alma, de su mente, de su corazón. Yo te invito a pasar adelante. Jesús, el Señor es tu reposo. No has padecido más que esta mujer que tenía 18 años de estar encorvada, que un espíritu la atormentaba, que un espíritu la oprimía, le impedía levantarse y poder alzar sus ojos hacia los montes, de donde venía su socorro. Su socorro, que el salmista dijo, viene de parte del Señor, de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra, la mar y la fuente de las aguas. Le impedía mirar a Cristo, le impedía poder ver la gloria de Dios, le impedía ver los milagros. Bendito es el Señor. Pero cuando Cristo se manifiesta, cuando Cristo aparece, si me ayudan los ancianos, ancianas, diáconos, vamos a imponer manos. Cuando viene Cristo, el Señor trae libertad a tu vida. Bendito es el Señor. Oh, bendito Padre. El Señor es el quien te dice: hijo, hija, eres libre de tu enfermedad. Eres libre de tu enfermedad. Eres libre de esas ataduras, de esas deudas. Eres libre en el nombre de Jesús. Repite conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo en esta noche recibiendo el espíritu de tu palabra. Entra a mis huesos, entra a mi ADN, a mis tuétanos, a mi médula, entra a mi cromosoma, entra a todos mis huesos, entra a mi cerebro, a mi memoria, a mi sistema límbico, mi sistema frontal, entra a todo mi cerebro, a mis hormonas, entra a cada sistema, entra a cada órgano, en el nombre de Jesús, a mi espíritu, a mi alma, a mi cuerpo, mis emociones, mis sentimientos, mi voluntad, mi carácter, mi mente, mis pensamientos son invadidos por tu Espíritu Santo, por el Espíritu de tu palabra. Yo recibo tu palabra, recibo la vida de tu palabra, la vida eterna, la vida espiritual, la vida biológica, la vida en abundancia. Yo la recibo en el nombre de Jesús. Cielos abiertos para mi vida, cielos abiertos para mi vida. Yo lo declaro que antes que termine estos 21 días, yo voy a recibir mi milagro, mi milagro, mi milagro. Amén, amén y amén.
paz, en bendición a tu casa. Que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su presencia y ponga en ti paz. Que la paz sea el sello de que has recibido ese milagro del Señor. Aleluya. Así le dirás a los hijos: y yo los bendeciré, dice el Señor. Señor te bendice. Sigamos buscando al Señor. Sigamos con la ayuda del Señor buscándole en la mañana. Sigamos leyendo la palabra, Juan. Y yo lo declaro, porque desde el día que dispusiste tu corazón para oír y entender, fueron oídas tus oraciones. Y el Señor enviará a su ángel, enviará a su Espíritu Santo. Él lo hará en tu vida. Y después contarás cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Vienen nuevos tiempos en donde tu luz guiará nuestro andar. Creemos en lo que harás aquí, los nuevos comienzos a vivir. Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos.